Hola, buenas noches. Vamos a esperar 5 minuticos para que siga llegando gente y arrancamos. Comercial de la agencia de Cata. Presentadores. Bueno, chicos, ¿me escuchan todos? Listo, bueno, chicos, buenas noches. Entonces, para empezar puntuales, entonces vamos a arrancar. Entonces, bueno, este es el chat de Audi. Lo que van a conocer acá es un poco, vamos a tener una introducción de qué significa Audi, qué es lo que hace Audi, cuáles son nuestros canales de implementación y nuestros proyectos. Les va a dar como una mirada rápida del estado actual de, pues, de lo que actualmente estamos haciendo. Y uy, chicos, por fin cierren los micrófonos que me dejan sorda. Y
Ya después de eso vamos a pasar a hablar de los stages como tal. Se van a hablar generalidades, no se va a tocar entidad por entidad, lo único que se va a mostrar es el Evolution Index, sino que vamos a hablar como las características de cada uno de los stages. em, Porque me imagino que pues ustedes también estarán teniendo one-to-one con las entidades, entonces vamos a hablar de características generales y pues vamos a ver los Evolution Index, ¿listo? Entonces, Tati, porfis, clic. Listo. Entonces, ¿en qué consiste OD? OD es el principal canal de implementación que nosotros tenemos en la Oficina Nacional para trabajar con las entidades locales, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos? A través de cuatro, digamos, como pilares principales, que lo primero son las estrategias, lo segundo son las herramientas, lo tercero es el feedback y el cuarto son los proyectos. Entonces, en estrategia, uno que encuentra, nosotros tenemos el OIM, y el modelo de expansión. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo los últimos 2 años es todo un proceso de simplificación y de creación. Entonces, ya nosotros antes teníamos modelos de desarrollo organizacional, ahora lo que tenemos es modelos de evolución organizacional que han tenido cambios bastante importantes. Entonces, en la gestión pasada estábamos hablando de un mindset de evolución que buscaba tener una salud organizacional y en esta gestión lo que hicimos fue coger ese mindset y evolucionarlo y decir, bueno, vamos a llegar a la evolución, necesitamos llegar a determinados, digamos, milestones, tanto operativos como de salud, y pero entonces lo que hicimos fue crear la ruta para llegar a eso. En ese camino, lo que pasó fue que también pudimos simplificar y aclarar cómo funcionan cada uno de los stages, cuáles deberían ser los criterios para poder pertenecer a esos dos stage, pero también digamos cuáles deberían ser las responsabilidades si yo pertenezco a X o Y stage. Sí, entonces eso fue lo que se hizo. Antes se venía trabajando en un tema de growth paths, pero lo que nos dábamos cuenta con los growth paths era que muchas veces, digamos, lo que el growth path te decía era como lo básico que tú normalmente haces en un producto o lo que debería estar sucediendo en un área. Entonces, digamos que los growth pack evolucionaron y a partir de esto lo que nosotros tenemos es todo el tema de los index, que lo que nos muestran es nosotros como cuáles son los mínimos que deberían estar sucediendo en cada área mensualmente. Pero también tenemos, por ejemplo, aunque el OIM está basado en medición de red, nosotros tenemos las tablas de cuáles deberían ser todos los lead measures para lograr determinado comportamiento en las entidades locales. ¿Listo? Luego de esto tenemos a través de las sinergias los planes de implementación nacional de las estrategias, y para eso tenemos lo que era, bueno, los MCEs, luego los NSTs y los EST leaders y coaches para que esto suceda. Estas sinergias, normalmente las principales sinergias de Audi es operaciones, porque digamos lo que busca Audi es garantizar el performance organizacional, pero obviamente nosotros nos involucramos con todas las áreas porque lo que nosotros estamos buscando, lo que debe buscar un equipo de Audi es que ese performance se garantice, eh, sin dejar a las entidades, digamos, en el camino sin membresía o, digamos, desangrándolas económicamente. Entonces, las sinergias son bastante importantes y esa implementación, digamos que responde a todo un plan detrás que se hace con el tema de las visitas, que más adelante ya les voy a hablar de eso, en herramientas, de los one-to-one y de los servicios que se están entregando mes a mes y a las entidades locales. ¿Listo? Luego, digamos, otra parte de la estrategia es toda la parte de gobernabilidad. Digamos que la estrategia más grande puntualmente viene siendo pues todo el tema de las políticas que tenemos y que nos rigen como ISEC en Colombia, pero también está todos los criterios de membresía. ¿Por qué se vuelve esto una estrategia? Porque si nosotros tenemos un modelo de evolución organizacional, si nosotros estamos garantizando que existen unos índices, estos se vuelven insumos para que yo pueda, digamos, como establecer los mínimos que cada entidad debería estar teniendo
cada pues cuarter o cada periodo legislativo que demuestren su salud organizacional y su performance y esta forma de decidir pues quiénes son miembros en pleno derecho. Digamos que son dos proyectos, podría decirse así, que trabajan bastante en sinergia, pero digamos que lo importante y lo relevante de esto es que es una forma de implementación porque quienes lideran la forma en la que se da estos criterios de membresía son los mismos LCPs. Entonces, es una forma también de control y de regulación de la asamblea, pero que trabaja en sinergia con las herramientas que tiene Audi. ¿Listo? Luego tenemos en herramientas toda la parte del CP Management, que eso viene con el CP Performance Assessment y los protocolos que se tienen frente a esto. Entonces, puntualmente las evoluciones que han tenido, que ha tenido esta herramienta, es que antes, pues, ustedes lo vivieron, la mayoría de los que están en este chat, nosotros hacíamos una medición netamente, digamos, de producto foco y pues de TXP en esa época y de finanzas, ¿cierto? Pero lo que nosotros empezamos a darnos cuenta era que, digamos, esto sí nos daba una mirada, pero era una mirada limitada. Entonces, digamos que al ver la oportunidad de tener información un poquito más aterrizada de la entidad a través de los índices, vimos que el LCP Performance Assessment podría mostrar una radiografía de cada una de las entidades, pero también ver cómo estaba haciendo el liderazgo y el management de los LCPs, que como CEOs de las entidades, pues son los últimos responsables frente a las operaciones y pues qué estaba pasando en las entidades locales. ¿Listo? Entonces, a partir de eso también una evolución que hubo fue que se definieron unos protocolos para actuar frente al LCP Performance Assessment. Estos protocolos lo que le indican a un asociado o a un LCP es cuando debería estar, digamos, en prueba, cuando se hace un llamado de atención, cuando, digamos, definitivamente su performance no responde a lo que la entidad necesita, entonces debe salir del cargo, etc., etc. Porque eso es importante, porque antes lo que nosotros teníamos era que teníamos el LCP Performance Assessment, pero pues no respondía digamos, algo más allá que un input para el LCP, porque no se tomaban acciones frente a esto. Esto como también le ayuda al equipo de Audi, le ayuda a tomar decisiones mucho más aterrizadas con datos, que esa también ha sido una de las evoluciones de los últimos 2 años, y es nosotros cómo nos movemos un poco más dejando el tema como de el feeling o el sensing o lo que yo puedo conocer de la entidad a empezar a moverme con planes de acción y planes de intervención que están basados en datos y que también me permiten generar unos medibles que yo puedo ver el progreso o el estancamiento de una entidad local. Luego ya pasamos al Entities Management, que tenemos pues el Evolution Index, que el Evolution Index también nos está dando una radiografía de cómo mes a mes están moviendo las entidades, digamos de una forma mucho más gráfica, pero también es como esa es una parte de la implementación de digamos, de todas las estrategias que les he venido hablando, y eso lo que nos permite es hacer un diagnóstico, pues normalmente lo hace el Audit Director, hacia cuáles deberían ser los servicios que se deberían estar dando a las entidades. Digamos que el tema de los servicios también ha cambiado un poco en los últimos años, porque antes, digamos que la Oficina Nacional trabajaba un poco más por apuestas, digamos, por performance de las entidades para asignar visitas funcionales o permitir que las entidades participaran en determinadas estrategias, pero lo que pasó en la última gestión antes del equipo actual fue que los servicios se trataron como, digámoslo así, como de democratizar, entonces todas las entidades empezaron a recibir todos los servicios, lo cual fue muy importante porque entidades como, por ejemplo, Pasto, Neiva empezaron a tener un progreso importante, pues digamos ya con un acompañamiento un poquito más aterrizado del MC, pero lo que estábamos viendo es que no había una estrategia de performance management detrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan las estrategias de performance management? Es yo cómo uso mi sistema de servicios para que también se vuelva
un sistema de incentivos para que las entidades se muevan de un punto A un punto B, ¿cierto? Entonces, eso es un proceso que aún estamos evolucionando y que estamos haciendo con el acompañamiento de la oficina regional, pero digamos que es así como debería funcionar la asignación de los servicios. A partir de esos diagnósticos y de los protocolos que se tienen, pues se tienen los reportes que son trabajados mensualmente con las entidades locales, pues puntualmente con el LCP, quien es el responsable de descargar esto a sus CB members y digamos tomar acción frente a esto. Ya digamos de una manera mucho más presencial tenemos el tema de las visitas. Hay dos tipos de visitas, tres tipos de visitas. Las visitas organizacionales, las visitas funcionales y las visitas de intervención. Entonces las visitas organizacionales lo que son ejecutadas por el OD Director o en su defecto por el MCVP OD. Y lo que busca es una radiografía de la entidad para poder encontrar los puntos débiles y partir de ahí para, digamos, poder hacer un plan de trabajo para el semestre. También esto lo que nos ayuda es a reforzar temas de trabajo en sinergia, trabajo con los corners y a, digamos, tratar de fortalecer los procesos de desarrollo de algunos vicepresidentes que, digamos, necesiten apoyo. Las visitas funcionales ya son netamente entregadas por los directores de producto que se enfocan directamente en el performance de un producto como tal. Entonces, estas visitas tienden a ser un poco más educativas o son visitas que también se pueden enfocar netamente en temas de estrategia. Y las visitas de intervención son las visitas que se hacen cuando en definitiva pues está pasando una situación atípica en las entidades. Pueden ser, digamos, incentivadas, ¿sí?, por temas como el clima organizacional, el direccionamiento que se le está dando a la Junta Ejecutiva o por temas netamente de performance. Estas visitas de intervención se hacen solamente por los equipos de OD si son de temas organizacionales o si ya son temas operativos un poquito más complejos, pueden participar los directores de producto. Cuando ya las intervenciones, digamos que se hizo una intervención, por ejemplo, en octubre y en noviembre vemos que el tema no progresa, ya son intervenciones que son hechas directamente por el MCVP OD. Y luego ya estas visitas tienen outputs que le permiten al OD Director hacer el acompañamiento adecuado para saber que la implementación se va a dar en un 100% de los feedbacks pues, que se le dieron a la entidad. ¿Listo? Luego tenemos el tema de cómo funciona el feedback. Entonces tenemos la principal estrategia que es el sistema de Rewards and Recognition. Entonces, ¿esto porque es un feedback? Porque esto te demuestra si las estrategias se están implementando correctamente al tu ver la participación de las entidades locales. Entonces, esto lo que permite es ver si la estrategia funciona. Hay un sistema para el feedback de OD que se hace mensualmente. Eso también permite mejorar continuamente los servicios que se están prestando, al igual que el survey de MC Services. Y pues más o menos semestralmente o al quarter se abren espacios para los feedback de los proyectos. Esto feedback normalmente es por parte de la red, pero sobre todo es por parte del mismo MC y por parte del Consejo Asesor Nacional, quienes entran a dar directamente feedback a este tipo de proyectos. Y ya vamos a pasar a los proyectos. Entonces, clic, Tati, porfis. Listo, entonces actualmente los proyectos que tiene el equipo de Audi son estos. Entonces tenemos gobernabilidad, que lo que busca gobernabilidad es hacer el acompañamiento a la asamblea en la implementación pues, de todos los procesos que tienen que hacer y puntualmente la persona encargada de gobernabilidad trabaja muy de la mano con el subcomité de membresía y con el subcomité de legislación para garantizar que digamos que todo se da
bajo las reglas y el ambiente mínimo de una organización democrática, pero también cómo los criterios de membresía sirven como un input sobre el comportamiento de las entidades. Luego tenemos el OIM, pues que ustedes ya saben lo que ya les conté. Tenemos el proyecto de comunicaciones, entonces este equipo de audit tiene una particularidad y es que es la primera vez que se tiene un code manager full time. Entonces lo que busca este proyecto es nosotros cómo hacemos para llegar de una forma más directa a la membresía y poder descargar toda la información necesaria para, digamos, el movimiento de las entidades, pero también para la implementación de los proyectos. Evoluciones que ha tenido este proyecto. Antes este proyecto estaba en manos de los mismos audit directos, entonces era un proyecto que se movía bastante lento, pues porque digamos que uno de director al final del día sí tiene muchas responsabilidades y es un proyecto bastante pesado. Entonces, desde el MC Gold se empezó a tener una persona que era pues medio tiempo. El MCV también tuvo una persona de medio tiempo, pero al ver la importancia y la exigencia del cargo, pues se decidió tener una persona full time, que actualmente también, digamos que en las entidades locales empezó a ver la necesidad de también tener áreas de com y estas surgen en las últimas dos gestiones, se consolidan, entonces dentro del JD, el com manager también está el manejo de la red de comunicaciones y pues el manejo del equipo de ESTs para, digamos, el acompañamiento de las entidades, pero también para el soporte en el manejo de las principales redes sociales que estamos manejando. Luego tenemos los sistemas de rewards, el CP Elections y Biles Elections. Entonces, estos proyectos también han ido evolucionando los últimos años, son proyectos que año tras año han intentado la profesionalización de la búsqueda de los perfiles aptos para liderar las entidades locales. Son proyectos que obviamente pueden estar en continua evolución porque las necesidades organizacionales van cambiando, pero el hecho de que tengamos la participación de un proceso con psicólogo, que podamos tener pues o los MCPs involucrados directamente en las entrevistas con los LCPs, ya hacen el proceso un poco más robusto, que era algo que no se había visto en las gestiones pasadas al MCB. Entonces son GCPs que se han venido trayendo y que sí le han cambiado un poco la cara a lo que era la elección de una asamblea, porque la retención en los últimos años había sido bastante pobre. Entonces, digamos que sí nos ayuda a evolucionar en la escogencia pues, de los líderes de las entidades locales. El proceso de IBI también ha ido evolucionando, aunque es un proceso que pues le da mayor libertad a los LCPs de escoger sus propios equipos, pero digamos que todavía estamos en un tema de implementación porque las entidades que no generan pipeline año a año de liderazgo, pues sí tienen que adaptar estos procesos o simplificarlos y hacer procesos atípicos que no siempre nos están garantizando tener el mejor talento en las entidades locales. Entonces son retos a los que nos seguimos enfrentando y hay que seguir trabajando en ellos, sobre todo en las entidades Boost y Jump, que son las que más se ven afectadas por, pues digamos, por esta falta de pipeline de liderazgo. Luego tenemos el tema de transición, entonces este es un proyecto que también ha evolucionado bastante en los últimos años, ya tenemos formas de hacer la medición de cómo va el progreso o no de las entidades locales en cada una de las áreas con el tema de transición, pero igual es una lucha todavía pues con las mismas entidades locales de que efectivamente estos procesos sí sucedan, porque pues para nadie es un secreto que muchas de las personas simplemente dejan el cargo y no priorizan la transición y pues hay gente que sí entra con bastantes baches de conocimiento. Entonces digamos que no en todas las entidades locales se está viendo la importancia de esto, incluso hasta mismas transiciones del CIPIS se termina la gestión y nunca suceden. Entonces es un tema que sí hay que trabajar muchísimo más en la implementación, pero el hecho ya que ya tengamos sistemas de medición ya cambia un poco la cara de lo que se está haciendo.
Las herramientas que se han venido trabajando en planning y replanning también han permitido optimizar tiempo y simplificar las planeaciones de las entidades locales. Entonces, para esta gestión puntualmente se tuvo un avance bastante valioso y es que se migró de un tema, de un formato que veníamos teniendo hace muchos años de tener drivers y proyectos y pasamos a simplificarla, a tener un tema de planeación por corners y planeación por growth strategies. Entonces, ¿cómo funcionan las growth strategies? Escoger cada uno de los productos y planear según el customer flow cuál podría ser la estrategia ganadora. Entonces, esto orienta mucho más a la acción. La idea de estos planes es que son muchísimo más orientados a la acción y se simplifica para el entendimiento mismo de las entidades locales y facilitar su implementación. Otro de los avances que ha tenido este proyecto es, digamos, todo el tema de cómo se sacan las metas, cómo se elige un producto foco. Antes era un poquito más abstracto, digamos que hasta era con calculadora en mano, pero ya tenemos herramientas que nos ayudan a hacer mucho más fácil este proceso y nos exigen tener una planeación semanal que eso en última sí garantiza que el vicepresidente o el final responsable del producto sí tiene mucha más claridad de cómo moverse en su gestión, algo que no teníamos 3 años atrás. Entonces sí es bastante importante las evoluciones que ha tenido este proyecto. Y finalmente tenemos el proyecto de expansión y el proyecto de Nómadas. Entonces Nómadas ha intentado probar distintos formatos en los últimos años, pero puntualmente para esta gestión regresamos al formato en que el nómada es quien va a la entidad, porque el formato que tuvimos en la gestión pasada era el LCP yendo a las entidades locales a educarse. Algo que no fue tan exitoso porque normalmente esta educación se hacía en pleno pico y la educación de estos LCPs no eran prioridad, entonces sí quedaban bastantes baches, pero la idea es que retomando la figura de que LCP salientes sean los que vayan a educar a las entidades locales, digamos que si estamos buscando abarcar mucho más el tema de educación y pues garantizar mayor conocimiento para estas entidades que sí necesitan bastante ayuda. Y el proyecto de expansión puntualmente es un proyecto que, digamos, ya existe un modelo, es un modelo que se está refrescando actualmente con una de las miembros del CAN, pero digamos que ya es un modelo que te pone unos mínimos y como un growth path de lo que debería estar sucediendo en una entidad local. De todas formas, es un modelo que necesita tener mucha atención porque actualmente nosotros tenemos entidades que se demoran hasta 4 y 5 años en performar, entonces lo que hace que no sean entidades sostenibles ni pues sean entidades que tengan una contribución clara a lo que es ISEC en Colombia. Estamos evolucionando a un modelo un poco más sostenible que está acompañado con todo un proceso de BAMS e involucramiento más directo de universidades que quieran ser host y quieran llevar el nombre del comité local. Entonces digamos que es un proyecto que sí garantiza que sí busca, perdón, que se le garantice a estas iniciativas de expansión al menos un respaldo a través de un convenio y unas inversiones mínimas para arrancar un proyecto de expansión. Actualmente, sé que en Colombia no tiene una apuesta en las expansiones, o sea, como buscar más modelos de expansión por la situación financiera que se tiene, porque no estamos en capacidad de invertir para que una unidad en transición o para que un grupo observador arranque a explorar algún contexto. Clic. Listo, entonces, algo para que tengan claridad, entonces los tipos de entidades, los stage y el estatus de las entidades son cosas completamente diferentes. Entonces los tipos de entidades, tenemos entidades multicore, entidades especializadas y unidades en transición. Entonces las entidades multicore son las que corren de 4 a 6 productos y tienen 2 productos foco. Las entidades especializadas son las que corren entre 2 y 3 productos y tienen un producto foco. Y las unidades en transición son aquellas entidades que están en un proceso de explorar su mercado, entonces que corren
máximo 2 productos y no tienen un producto foco porque precisamente están en todo un proceso de maduración que busca determinar cuáles podrían ser las fortalezas de las entidades. Los stage, pues ustedes ya los conocen, son estos y los estatus de las entidades son los estatus que otorgan los criterios de membresía. Entonces tenemos las entidades en pleno derecho, los capítulos locales en prueba, los capítulos locales en transición y los capítulos locales intervenidos, ¿sí? Aparte de, pues, de los capítulos en expansión, de las entidades en expansión. Clic. Listo, chicos. Entonces vamos a dejar las preguntas para el final y por ahora vamos a arrancar con las entidades Boost y Jump. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Supongo que sí. Listo chicos, entonces mi nombre es Janet Bastos, yo soy UD Director para las entidades Boost and Jump y a continuación les voy a presentar las entidades que hacen parte de estos dos stages. Listo, entonces por parte del stage Boost tenemos Valledupar, Sincelejo, Montería, Armenia, Villavicencio y Pasto. Y por parte del Stage Jump tenemos a Riohacha y a Tunja. Cabe aclarar que Tunja se abrió como entidad local hace 3 meses, pero por un periodo de transición y también por realidad de la entidad, todavía sigue siendo considerada Jump y también por temas de cumplimiento del OEM. Listo, chicos. Entonces, este porcentaje que ustedes ven acá es como el Evolution Index que nosotros como directoras de desarrollo organizacional sacamos de las entidades. Lo que nosotros hacemos acá es que ponderamos los porcentajes de salud y de salud en temas de finanzas y talento y el Focus Performance que lo sacamos del ponderado del cumplimiento del producto foco en temas de Approve, Re y Co de agosto hasta diciembre. Entonces, como podemos ver, hay algunas entidades que digamos en temas de Focus Performance no tienen como un porcentaje tan alto, pero casos como Armenia, Sincelejo, fueron entidades que cumplieron mucho en un primer semestre y en un segundo semestre no es que tuvieron un performance tan alto, pero en el comportamiento anual pues sí tuvieron resultados esperados. La mayoría de estas entidades tiene producto foco OGB y 2 entidades tienen producto foco IGT. En temas del Evolution Index para las entidades Jump, tenemos a Tunja y a Riohacha. En temas de Focus Performance, Tunja obviamente ha tenido un porcentaje de cumplimiento del 100% y Riohacha tiene un porcentaje de cumplimiento del 2.5%, pero en temas de salud la entidad ha avanzado mucho porque, digamos, ya cuenta con una buena capacidad de talento, pero ya toca abordar mucho más allá temas de realidad local para entender cómo trabajar con una realidad como la de Riohacha y hacer que el trabajo de los miembros también se note. En generalidades, datos que les pueden interesar, 5 de 8 entidades tienen como producto foco OGB y el 60% de estas entidades está sobrecumpliendo su planeación en temas de approvals. Si nosotros entramos a revisar, obviamente con los ponderados que les mostré anteriormente, estas entidades pueden tener un cumplimiento del 60%, 70%, pero también hay que entrar a revisar que todavía pues no se ha acabado esta gestión, entonces todavía hay que tener en cuenta los resultados del mes de enero. El producto foco en crecimiento para estas entidades es OGB. 3 de 8 entidades tienen el foco en ICX, pero a pesar de todo esto, las entidades Boost y Jump tienen fuertes problemas de IR. ¿Y qué pasa con esto? Que normalmente estas entidades tienen un muy buen cumplimiento en temas de ICX, estructuración de proyectos, pero hay un problema en el cual las entidades no están tan posicionadas y por eso no hay personas que estén aplicando a sus proyectos. Entonces se han estado trabajando diferentes estrategias con las entidades para poder mejorar esto. Sin embargo, hay entidades como el caso de Riohacha y Tunja que son las que más tienen este tipo de problemas y hay que tener como una posición clara frente a qué se va a tener en este próximo semestre para ellas. 5 de 8 entidades corren IGT, 2 lo tienen como producto foco, que en este caso es Sincelejo y Valledupar.
4 de 8 entidades tienen un PM Index por debajo del 80%, principalmente por rotación de los perfiles de la IBI, y es algo que afecta mucho al Stage, Boost y Jump, que es el tema de consolidar el talento. Digamos que hay muchas rotaciones en las juntas ejecutivas y eso no solamente afecta en temas de PM, sino también en el performance que están teniendo las entidades locales mes a mes. 3 de 8 entidades tienen un índice de finanzas por debajo de un 80%. El 50% de las entidades están consolidando su cultura organizacional. Hay algo muy importante y es que estas entidades tenían un fuerte foco en temas operacionales, pero en back office funcionaban a veces con figuras de managers. Algunas sí podían tener como un VP enfocado a esto, pero la mayoría tuvo como un piloto en temas de com para poder evolucionar la cultura organizacional, y ya esta gestión sí tienen pipeline y van a comenzar a trabajarlos como VPs. Estas entidades, sin embargo, recibiendo asesoría de la Oficina Nacional, tienen su manual de marca, hacen actividades relacionadas con cultura organizacional, tienen su canal de comunicación establecidos, entonces pues no están empezando desde cero este año. Una entidad quedó como entidad en expansión, teniendo en cuenta de que todavía no es comité local, que es ISD en Riohacha, y del resto de las entidades se encuentran en el stage, se encuentran como comité local, pero solamente 6 entidades son del stage Boost y 2 entidades son del stage Jump. 3 entidades tienen pleno derecho y 7 de 8 entidades no tienen VP-UR. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría de las entidades sí tenían como producto foco OGV, pero ya funcionaban sin una figura de UR, cosa que hacía que también el VP se tuviera que recargar con muchas labores en temas de universidades, en temas de cómo yo hago atracción, en temas de cómo fidelizo los mercados. Entonces, los resultados que tuvieron estas entidades, un ejemplo, caso Pasto, fueron realmente por un trabajo arduo que los vicepresidentes realizaron, pero la idea es que estas entidades en este próximo año, ya con una figura de UR que ya todas lo tienen, pues puedan apalancar mucho más sus resultados y puedan seguirse enfocando en el producto, ya que por temas de realidad local y para que puedan tener recursos para seguir creciendo e invirtiendo en su membresía, sí es necesario que se enfoquen en un producto como OGV. ¿Aló? ¿Sigo yo? Sigue. Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Entonces les voy a hablar de unas entidades que son las entidades Climb. Click, please. Entonces, más o menos en el Evolution Index se verían así. Bueno, estas son las entidades que actualmente se encuentran en Climb. Entonces son ISEC Central, Javeriana Cali, Ibagué, Neiva, Manizales, Pereira y Uniatlántico. Son 7 entidades que, digamos, tienen muchas cosas en común, pero también son un poquito disparejas en muchos sentidos que ya les voy a mostrar. Entonces, en Evolution Index se ve así más o menos el panorama de esos 5 meses. Entonces, como les explicó Janet, el Focus Performance es desde agosto a diciembre. Más o menos se ve así el panorama en general con Performance y Salud, que Salud ya saben que es el promedio de esos del Finance Index y el PM Index, ¿listo? Entonces, si ven, es un poquito disparejo como se ven las entidades en general, pues porque unas tienen muy buena salud, pero no cumplen con el performance esperado, y otras, al contrario, pueden tener más performance, pero digamos que la salud es un poquito baja. Clic. Entonces, un poquito de generalidades. Bueno, aquí abajito les puse más o menos las entidades qué productos corren. Entonces, si ven, los GBs es lo que más se presenta en las entidades, es como el factor denominador en todas, menos Manizales, que no corre IGB, y Javeriana Cali, ¿listo? De resto, digamos, las entidades no corren IG, ninguna corre IG, y pues ya IGT simplemente la corre Manizales. Entonces, en generalidades, entonces digamos que los primeros meses se vieron un poquito afectados, pero ya en noviembre, más o menos diciembre, se hubo un mejoramiento en IGB, en Approval y Red. En Complete se vio un cumplimiento en OGB en general, como en esos meses. También la salud fue mejorando, porque al principio, digamos que de ese semestre fue un poquito grave lo que veíamos como PM y Finance Index, pero ya digamos que al final se fue estabilizando, que fue algo por lo que se trabajó desde UDI. También tuvimos un decrecimiento pues bastante grande en el semestre,
con respecto a los productos que corrían estas entidades. En Manizales, digamos que tuvimos un PM Index y en Uniatlántico Finance Index no muy bueno, que se evidenció durante todo el semestre. 2 LCPs en prueba durante el semestre. Tuvimos 4 de 100 entidades con el CP electo elegido por el EMSI. Esto pues se ve que no hay como un buen pylon de liderazgo dentro de estas entidades, algo que afecta a la elección, digamos, de los líderes que electos que ahora lideran digamos que cada entidad local. En estos momentos se encuentran 4 entidades en expansión, una en intervención y 2 en llamada de atención. No hay ninguna con pleno derecho. Bueno, entidades con retos financieros, entonces a hoy digamos que muchas entidades no tienen, no tienen dinero suficiente como para operar y están tratando de, pues, de sacar de algún modo esto por medio de fundraising, por medio de préstamos para poder, digamos que sobrellevar todos estos gastos que necesitan durante el pico y demás. Entonces aquí la próxima es pico poco sostenible, que viene mucho a lo que les cuento, y con complicaciones de delivery. Entonces digamos que sufren de muy poca membresía, que es el siguiente, sufren con poca membresía durante el pico, entonces por eso también hacen que el pico, digamos, se corra con muchas complicaciones y con problemas de como calidad, cosas así. Pero qué cosas tienen buenas, tienen muchísimos convenios que ayudan mucho a la operatividad, digamos, durante sus gestiones, y hay muchas posibilidades y lugares que los buscan porque están muy bien posicionados dentro de las ciudades. Entonces, digamos, no sé, una IESEC en Manizales, las universidades buscan a IESEC para crear convenios, crear eventos y demás, también un Uniatlántico y así. Entonces, digamos que están muy bien posicionadas dentro de sus ciudades y eso es algo muy, muy bueno que puede apalancar y está apalancando a esas entidades en sus diarios vivir. Y ya, no sé. Bueno, ya puedes seguir la siguiente. Thank you so much. Listo, chicos. Entonces, con las entidades HIGH tenemos principalmente las 8 entidades que son Cartagena, Cúcuta, EAN, Externado, ICESI, Popayán, Santa Marta y UDA. En términos de Evolution Index se ven así durante este segundo semestre. Las entidades más críticas en temas de performance son ISEC en EAN y ISEC en Santa Marta. ISEC en EAN corre los productos OGT, IG y se ve afectada su performance principalmente en términos de Approve, Rate, Go. Y en el caso de Santa Marta, se ve afectado su performance, corre dos productos focos, OGV, y se ve afectados en general en términos de RE y Complete. En términos de salud, las entidades más afectadas son Cartagena, en temas tanto de salud, de parte de talent, de PM y la parte también financiera. En la generalidad de las entidades HIGH encontramos que eres el stage con mayor contribuyente al producto de IGV. 4 de estas entidades son foco en IGV, 5 de estas entidades están sobrecumpliendo su planeación en términos de approval y 3 de 7 entidades están sobrecumpliendo en términos de RE y complete en IGV. El producto en crecimiento de estas entidades suele ser OGV, sin embargo notamos que es un producto que todavía necesita fortalecerse mucho en el stage, ya que de ellas 5 entidades están decreciendo en términos de approve y RE, 7 de 8 entidades corren IGV, menos ISEC en EAN, 8 de 8 entidades corren OGV, 4 de 8 entidades corren OGT, ISEC en EAN, ISEC en ICESI, Santa Marta y UDA, 3 de 8 entidades corren OGE, EAN, Santa Marta y UDA, 3 de 8 entidades corren IGT, Cartagena, Cúcuta y EAN, y solo una entidad corre IGE, que es ISEC en EAN. Estas entidades tienen una ventaja y es en términos de la cultura organizacional definida, pero sin embargo están buscando necessidades para darle innovación a esto y el manejo realmente de COM ha sido satisfactorio para esta generación en términos de fortalecimiento. Es un los productos GT en el stage deben reforzarse muchísimo todavía, ya que no se ha llegado a una muy buena segmentación ni performance en ninguna de las entidades como tal. 6 de 8 entidades tienen un performance por encima del 80% en términos de finanzas. 5 de 8 entidades están en estado de prueba por primera vez y 3 son entidades en expansión. En términos generales, en áreas como UR, CD y COM, tienen un promedio de 72% en UR, 60% en CD y 70% en COM.
Hola, hola, ¿me escuchan? Listo, listo, perfecto. Entonces, bueno, durante 2018-12 estas fueron las entidades que estuvieron dentro del stage, entonces AISEC en Andes, AISEC en Bucaramanga, AISEC en EAFIT, AISEC en ESI, AISEC en Javeriana, AISEC en Rosario, AISEC en Uninorte y AISEC en UPB. Siguiente, porfa. Listo, entonces aquí pueden ver como porcentualmente en temas de salud y performance de los productos foco, cómo cierran al 31 de diciembre las entidades locales. Estos datos son del 1 de agosto al 31 de diciembre, para que sepan, listo. Bueno, entonces ahí pueden darse una idea también como en la ubicación gráfica cómo están. Listo, clic, porfa. Listo, en temas de generalidades, 7, 8 entidades pues tienen como producto foco OGB, 3 de esas 8 con IGB. Bueno, realmente es un stage donde OGB predomina, ¿qué? Bueno, sí, donde OGB es el producto foco como en su mayoría, y el resto es una combinación entre IGB, pero también entró a jugar un papel muy importante, sobre todo en segundo semestre, áreas como OGE y OGT. ¿Listo? Bueno, ahí dentro de los datos pueden ver como las entidades que no corren algún producto. 3 de estas entidades para la última reevaluación quedan con pleno derecho, entonces AISEC en Bucaramanga, AISEC en Uninorte y AISEC en UPB. Tenemos una entidad en prueba por primera vez, que es AISEC en Andes, y tenemos 4 entidades en expansión, que son AISEC en EAFIT, AISEC en ESI, AISEC en Javeriana y AISEC en Rosario. Bueno, dentro de las generalidades ya como de performance de los productos foco, solo 3 de 8 de las entidades están cumpliendo sobre el 80% sus planeaciones frente a estos productos. Y creo que es válido compartirles que realmente dentro del stage se tuvieron grandes retos, ¿sí? Entonces, digamos, pues puntualmente con salud organizacional. Entonces tenemos entidades que con PM tenían picos altos, ¿sí? No sé, por ejemplo, un mes en 90%, pero luego picos muy bajos, entonces de un 90 pasaron de un mes a otro a 50 o a 40%. Y esto pues llegó a afectar claramente como el clima organizacional de algunas, siendo como un detractor dentro del performance. Entonces ahí nos dimos cuenta que quizás no era solo el tema de comunicación entre sinergias y demás, sino que de verdad dentro de la membresía estaban existiendo varios retos. Yo creo que puntualmente una de Neafit, que si se remiten, digamos, a la gráfica anterior, es de las que más abajo en la gráfica salen, y es por esto. Entonces, bueno, eso digamos como por parte de PM. En general, digamos que el stage desafortunadamente no pudo estabilizarse en el sentido de que mes a mes tuvieran como un crecimiento y una mejora, sino siempre fue muy cambiante. Entonces, lo que les digo, en 90, pero luego en 70, otra vez en 80, pero luego bajé a 50 y demás. Pero en general, digamos que el stage cierra con un index ponderado como positivo. En temas de finanzas hay un buen index, pero hay demasiados retos también como con manejo de dineros, y esto es como en temas de soportes y en cobro de cartera. ¿Listo? Entonces recuerden que estos son como generalidades porque igual hay situaciones, digamos, particulares en ciertas entidades. Pero en general, pues digamos que son entidades que entienden cómo se deben correr estos procesos. Son entidades además con una muy buena segmentación de universidades, entonces pues es algo que juega mucho a nuestro favor como en temas de mercado y demás. Y ya pues digamos como eso tenía para compartirles de las entidades RISE. Listo, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, si tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos y nos cuentan como qué dudas les quedaron. ¿Listo? El que quiera empezar.
O si está todo check, también pueden escribir check para saber. Listo. Hola, José. Entonces, digamos que todos los proyectos tienen retos, pero se podría decir que uno de los proyectos que más retos nos está representando en este momento es el sistema de Rewards and Recognition. ¿Por qué? Porque digamos que en los últimos años nosotros hemos tratado de innovar en los sistemas que se han lanzado, pero digamos que el mismo cambio generacional que está teniendo la membresía y pues digamos las nuevas tendencias pues en el mundo actual no nos han permitido implementar en un 100% pues digamos un proyecto que tenga gran acogida por parte de la membresía de AIESEC en Colombia. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos sistemas que sí buscan invertir en las entidades locales, pero pues en últimas, la participación es bastante baja. Digamos que algo que pudimos como detectar en el último quarter, que en este quarter que ya estamos terminando, es que a las personas, digamos que les gusta más sistemas mucho más rápidos, que premien a personas de manera individual, que fue con el challenge de caudillos versus sprinters. Digamos que ahí tuvimos una participación de casi el triple de personas que en el sistema de rewards que veníamos trayendo pues semestralmente. Entonces sí, es un sistema que sí está presentando bastantes retos y que no nos está permitiendo que funcione completamente como una herramienta de feedback, que pues eso es lo que les explicaba en un inicio. Otro reto pues sigue siendo el tema de la transición como tal. Entonces, como les estaba diciendo, pues digamos que sí hemos evolucionado bastante en la medición, pero sí es bastante complejo hacer que la implementación sea en un 100%, porque tuvimos casos bastante, digamos, delicados en los que las CVs Currents se iban a tomar su IXP en pleno noviembre, diciembre, y digamos que ya después de que se iban, el proceso de transición era un proceso que no sucedía o que, digamos, estamos en proceso de tratar de recuperar. Entonces, eso lo que hace es que el manejo de aliados se vuelva bastante delicado. Sobre todo hoy tenemos entidades con situaciones en universidades que son bastante complicadas y que no tenemos toda la información para hacer frente a estas situaciones, y también pues el mismo KM de la entidad local se va perdiendo. Entonces, digamos que ese es otro reto de los que tenemos. Y finalmente yo creería que el tema de elecciones de IB y LCPs, por lo que ya les veníamos diciendo, y es que tenemos entidades que en términos de talentos sí reinician año a año, y todavía es muy pobre el pipeline de liderazgo que están dejando. Entonces, prácticamente los procesos terminan simplificándose a un punto que pues esto no nos está garantizando ni el mejor talento, pero también sí está retrasando los procesos de las entidades locales y afectando muchas veces el timeline que debería estar corriendo. Y finalmente, pues es un proyecto que no, pues, a ver, no es que sea un reto, sino que va a ser un proceso largo la implementación, y es el tema del OEM. Entonces,
Sí estamos empezando a implementarlo frente a muchas cosas, pero pues digamos en el tema de los stages, que era como uno de los frentes más importantes, no lo pudimos implementar porque en definitiva el performance actual de ESEC en Colombia sí hacía que los stages quedaran de manera bastante desigual y que pues obviamente la carga de un UDI director fuera digamos absurda para una persona que terminaba con 15 entidades, mientras que otra persona terminaba con una o dos entidades. Entonces sí ha sido un reto la implementación del OIM, pero pues a pesar de que no hemos podido moldear absolutamente todo frente a este modelo, sí hemos podido avanzar en muchas cosas y es, digamos, tenerlo en cuenta para la distribución de los stage actuales, para saber, digamos, en términos de proyecciones, cómo podríamos estabilizar financieramente a futuro y sé que en Colombia y pues nada, nos está ayudando a moldear el tema de los servicios y el performance management de las entidades locales. Listo, vale, José. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas de entidades, stages o del mismo, pues, Audi como tal, funcionamiento de Audi? ¿Todo check? Bueno, chicos, entonces si nadie más tiene preguntas, entonces de verdad les deseamos muchos éxitos en sus procesos de aplicación. Audi es uno de los departamentos con mayor magia porque nunca se desprende de las entidades locales, entonces de verdad les deseo muchos éxitos a todos, les mandamos de parte de todas las polas muchas buenas vibras para que puedan mandar todo un día antes. Y si tienen preguntas puntuales, pues ahí están nuestros WhatsApp para que nos contacten. Y bueno, nada, chicos, un abrazo. Sigan guerreando con propósito.